Alfons, buenos días. Muchísimas gracias por dedicarnos este rato para transmitir a las empresas de Getxo que participan en el proyecto CoCrea algunas de tus ideas sobre cómo evolucionan las ciudades y cuáles son las claves de la cooperación. Si te parece, vamos a empezar hablando del futuro de las ciudades. ¿Cómo ves tú el futuro de las ciudades y en concreto las ciudades de servicios y ciudades pequeñas como puede ser Getxo? Bueno, no sé si contestarte desde cómo lo veo yo o cómo lo ven algunas personas que son respetables desde lo que piensan, ¿no? Desde su modelo de conocimiento. Yo creo que es bastante cierto que el siglo en el que estamos es un siglo de las ciudades. O sea, donde van a producirse las cosas, donde va a crearse la nueva economía, donde van a cambiar las relaciones sociales, van a ser las ciudades. Es decir, hay alguien que ha dicho que el XIX fue el siglo de los imperios, el XX el siglo de los estados y el XXI el siglo de las ciudades. Y creo que eso es cada vez más así. Cada vez hay más estímulos para que un colectivo de unos miles de personas, unas decenas de miles de personas, unos centenares de miles de personas, se conecten entre sí y movilicen una energía que es muy difícil de movilizar a otras dimensiones. Entonces, en ese sentido, las ciudades son el futuro, sin ninguna duda, y la competencia va a ser entre ciudades, no va a ser entre estados, va a ser entre grupos organizados a través de un territorio y a través de una determinada actividad económica. Y en las ciudades de servicios, yo no sé si ponemos que poner un adjetivo, ¿no?, a una ciudad. Desde mi punto de vista, cuanto más diversa sea una ciudad, mejor. Es decir, cuanto más actividad diversa tengan los ciudadanos de un territorio, mejor. E incluso me atrevería a decir que la combinación de las ciudades manufactureras con las ciudades de servicios, con las ciudades educativas, con las ciudades sanitarias, etcétera, es lo mejor. La combinación entre las distintas actividades. Una gran combinación, una gran diversidad, porque además el futuro que viene es un futuro en el que, siendo tú una industria, puedes apalancarte muy bien con servicios. Si tú eres educación, necesitas de la industria para facilitar nuevas habilidades. Si tú eres turismo, la razón por la que vienen a verte no es necesariamente de geografía o de gastronomía, y por lo tanto es justamente la variedad la que genera una riqueza desde el punto de vista de nuestro trabajo, que es el de la colaboración, ¿no? Es decir, es mezclando donde vas a generar mayor economía, y por tanto no sé si estoy muy de acuerdo en poner un adjetivo a una ciudad como ciudad de servicios. Yo creo que es mucho mejor hablar de una ciudad diversa, de una ciudad rica, de una ciudad absolutamente transversal. ¿Y cómo casa esta idea con la idea que también te hemos solido oír mucho, ¿no?, de la búsqueda de la especialización? O sea, como que son necesarias las dos cosas, ¿no?, la diversidad y luego las apuestas también de especialización. Yo pienso que lo que tú tienes que hacer es proyectarte hacia el exterior con un mensaje que sea realmente atractivo y que te genere un diferencial, ¿no? Es decir, un ejemplo que me parece interesante desde el punto de vista que es muy fácil de entender, es el de Cremona en Italia, ¿no? Entonces, Cremona, que es una pequeña población, pues es reconocida en el mundo como la capital de la fabricación de instrumentos musicales, sobre todo los artesanales. ¿Por qué? Porque era donde se hacían los Stradivarius, etc. Entonces, en este caso, tú proyectas un mensaje al mundo que es la capital de la fabricación de instrumentos musicales manuales es Cremona. Pero para que eso funcione, tú no necesitas solo luthiers, necesitas una infraestructura turística, necesitas una infraestructura de creatividad, de creación incluso musical, necesitas conciertos, necesitas museos, necesitas todo un conjunto de cosas que animen, alimenten el mensaje que tú quieres transferir. Por lo tanto, yo no lo veo incompatible. O sea, necesitas una gran variedad de actividades para que la proyección que tú hagas no sea monolítica y no sea endogámica, sino que sea extraordinariamente fértil, ¿no? Okay. Y sueles hablar mucho de la necesidad para encontrar ese nicho, esa capacidad de competir, de la necesidad de identificar los activos, ¿no? Sí.
Para mí esto es algo muy fácil de decir, muy fácil de entender y realmente muy difícil de ejecutar. Que es que empieza por uno mismo como persona y que se acaba trascendiendo a nivel social cuando miras una ciudad, ¿no? La gran pregunta a hacerse es, yo realmente qué es lo que sé hacer bien, qué es en lo que me lo paso bien haciéndolo y en lo que puedo aportar algo, ¿no? Entonces, esta lectura de introspección para una ciudad es muy difícil. ¿Por qué? Porque nos miramos en el espejo de otras, nos fascinamos por otras que parecen que son como mucho más fascinantes y que tienen muchos más activos, porque hay un estándar, hay un cierto star system. Tal ciudad tiene tal museo, tal ciudad tiene tal playa, y yo pues no tengo ni museo ni tengo una playa, ¿no? Entonces, darle la vuelta y saber poner en valor aquello que tú tienes, que conecta con una determinada población, yo creo que es crítico, es esencial. Un ejemplo que me sorprendió mucho es el ejemplo de una pequeña ciudad danesa en la península de Jutlandia, en el Mar del Norte, que cuando la visitamos y nos invitaron el ayuntamiento a hablar con ellos estaban muy compungidos del viento que hacía en esa población. O sea, realmente era, pues, si había 365 del año, pues 300 hacía viento, ¿no? Y ellos estaban realmente muy amargados por esto, comparándose con otras ciudades pues, que tenían pues, un clima fantástico. Y los que estábamos ahí nos quedamos mirando y dijimos, bueno, pero si lo que tienes es el viento, ponlo en valor, ¿no? O sea, tienes más viento que nadie, ¿no? Pues la capital del viento del mundo. Y eso es muy difícil. En otras ciudades, por ejemplo, una cosa que hay que hacer es un análisis por capas. Es decir, yo tengo una capa que es de comercio, es decir, y hay una serie de gente que me quiere ver porque tengo este comercio. Hay otra capa que es, me invento, ecológica, y resulta que tengo los mejores jardines del territorio. Hay otra capa que es una capa, yo qué sé, de música. Entonces, tendemos a ver las ciudades de una forma como muy vertical, es decir, en esta zona, digamos, lo único que hay es esto. Cuando tú haces un análisis horizontal, te sale una riqueza mucho mayor. Por tanto, creo firmemente en el valor de los activos de una ciudad como de una persona, pero llegar al análisis, ¿no? Llegar por el análisis a un resultado de lo que tiene una ciudad no es un ejercicio fácil y hay que superar en el trayecto las propias negaciones de uno mismo. O sea, uno mismo cuando se mira al espejo, pues ve que no se gusta en tal cosa, darle la vuelta y ponerlo en valor, pues es realmente la dificultad. Te pongo un ejemplo que no tiene nada que ver, pero que me ha sorprendido también. Hay una artista, si no recuerdo mal, alemana, que es una bailarina que le falta una pierna desde la rodilla hacia abajo. Entonces, no recuerdo ahora el nombre. Pues esta bailarina se está difundiendo por el mundo como la primera bailarina biónica. Entonces, digamos, ese pasivo, entre comillas, que podría tener una bailarina, que es no tener media pierna, ella justamente lo ha puesto en valor y entonces tiene unas prótesis súper artísticas, con luces, con formas, etc. Hay una que es incluso como una forma cónica que acaba en punta. O sea, ha construido sobre su pasivo su activo. Y resulta que es mucho más diferencial que muchas otras bailarinas que haya millones. Entonces, Guecho, como cualquier otra ciudad, debe hacer ese análisis profundo de qué tengo que pueda poner en valor. Y que no es, posiblemente, lo que otras ciudades ya están abanderando. Entonces, esa reflexión que en muchas ocasiones viene en forma de personas, o sea, ¿qué personas tiene mi ciudad que yo pueda poner en valor y que estén reclamando un espacio en donde poderlo desarrollar? Creo que es un elemento crítico. Muy interesante. Tu lema en los últimos años es el de The Future is Co. La colaboración entre personas, entre empresas, entre equipos es una de las palancas de desarrollo. Lo llevas trabajando mucho en los últimos años con empresas a nivel internacional. Háblanos de por qué es tan esencial, según tu perspectiva, y cuáles son las palancas para que esa cooperación sea útil, productiva y fructífera para las ciudades. Cuando nosotros hablamos de la colaboración hablamos desde una convicción,
y es que esto no es bonito, o sea, no es algo, mira, colaborar forma parte del objetivo humano, etcétera, etcétera, ¿no? De Happy Flower, ¿no? O sea, de un movimiento neo-hippie. Es que a veces se puede leer de esa forma, ¿no? Nosotros estamos convencidos que colaborar es la mejor forma de competir. ¿Por qué? Porque el mundo es demasiado complejo para resolverlo solo. Fíjate, un ejemplo donde esto se ve extraordinariamente bien es la ciencia. No hay campo científico hoy en el que tú puedas prosperar solo. Es decir, tú eres un investigador y estás haciendo algo solo, estás muerto. Es decir, ¿quién en el mundo está trabajando en eso? Y se forman clústeres absolutamente espontáneos entre científicos en los 5 continentes que colaboran para desarrollar una determinada área científica. Eso no se hace porque sea mejor hacerlo juntos que hacerlo separados, sino porque no hay otra forma de hacerlo. Entonces, cuando nosotros hablamos de colaboración, hablamos de que la conexión, la acumulación de experiencias y conocimientos ahorra tiempo a una organización que desarrollarlo de forma independiente le costaría mucho más. O sea, tú tienes unos activos desarrollados de forma paralela que cuando lo haces converger, si lo haces bien, que aquí está la dificultad, pues puedes ganar realmente mucho tiempo, ¿no? Entonces, en el mundo hemos localizado y documentado centenares de ejemplos, literalmente centenares de ejemplos, de empresas que están en un determinado campo y que con la colaboración con otra, o puntual o más extensa, llega a resultados. Uno que, por ejemplo, quiero citar, porque todo el mundo le sonará, y es muy poco conocido, es el caso de Corning y Samsung. Casi todos los dispositivos digitales que tenemos hoy tienen una pantalla táctil, ¿de acuerdo? Y esa pantalla es una pantalla de cristal. Entonces, esa pantalla de cristal deriva en una gran parte de las tecnologías desarrolladas por Corning en los últimos 40 años, y una parte muy sustancial de ese desarrollo se hizo con Samsung, que no es extraño que sea uno de los líderes en pantallas en el mundo, por ejemplo, televisores. Entonces, esa colaboración de alguien que sabe la química de los cristales, con alguien que conoce la electrónica de consumo muy bien, da un resultado, como resultado de la fusión, algo que ninguno de los dos por separado podría hacer, ¿no? Entonces, estamos hablando aquí de palabras mayores, de empresas realmente muy tecnológicas en sus distintas especialidades. Pero a otro nivel encontrarías, como digo, y hemos documentado muchos ejemplos, de empresas que pueden coordinarse muy bien. Un hotel con una clínica. Resulta que una clínica tiene un determinado turismo médico y las necesidades concretas de ese turismo médico son unas determinadas. No invento. Por ejemplo, en Barcelona hay 2 casos muy concretos, que es la oftálmica y la fertilidad asistida, ¿no? Entonces, claro, aquí está la Clínica Barraquer y unas cuantas ahora que han nacido de la Clínica Barraquer, y hay turismo oftálmico de todo el mundo. Entonces, los hoteles que están cerca de la Clínica Barraquer, ¿tú no crees que han desarrollado una cierta capacidad, habilidad, incluso cómo están organizadas las habitaciones? Porque la mayoría de la gente que va a vivir allí durante todo el año son gente que no ve porque están operados de los ojos, ¿no? ¿De acuerdo? Y una clínica que está orientada a la fertilidad, ¿tú no crees que también puede hacer una colaboración con los hoteles alrededor sobre qué maneras concretas de organizar esa visita, que es una visita psicológicamente dura, que es una visita donde la pareja tiene que estar muy ayudada, soportada, porque están pasando un momento esperanzador, pero al mismo tiempo complejo. Es decir, estamos hablando de este nivel de colaboración, no de tú pones mi marca y yo pongo mi marca. Estamos hablando más de combinación de conocimiento. Tú sabes hacer algo muy concreto, yo sé hacer algo muy concreto, y la fusión es claramente superior el resultado de la fusión es claramente superior a simplemente poner nuestros logos comunes. Insisto en esto de los logos comunes porque es algo con lo que nos hemos encontrado, ¿no? Que hay gente que lo simplifica hasta el punto de ves una página en donde hay un montón de logos. No estoy hablando de esto, estoy hablando del proceso de co-crear, el proceso de comprender realmente cómo uno se puede multiplicar con otro, no sumar, sino cómo podemos hacer algo juntos desde nuestro expertise diferencial. Y cuando tú me has hablado de las plataformas, de las claves, ¿no?, para poderlo hacer, yo creo que hay una extraordinariamente clara, también difícil de hacer, que es la experimentación. Las empresas no pueden perseguir desarrollar
inmediatamente un resultado de la colaboración sin pasar por un proceso de aprendizaje. Nos cuesta. Cuando hablamos de Corning y Samsung hablamos de 40 años. Cuando hablamos de lo que está haciendo la industria de la automoción, en todas las colaboraciones que están haciendo, que son muy intensas, estamos hablando de años de experimentación. Entonces, no se puede esperar un resultado inmediato. Entiendo que las cuentas de resultado públicas y privadas requieran una cierta aceleración, pero estamos hablando realmente de un proceso de aprendizaje. Entonces, una ciudad que sepa crear esa cultura de la colaboración, evidentemente dando instrumentos, herramientas, lo que sea, pero que sea un lugar donde experimentar la colaboración, y que yo creo que es uno de los valores diferenciales que se pueden dar, ¿no? Te pongo un ejemplo también ahora cercano, que es el de Barcelona, que está lanzando un mensaje que esta es una ciudad donde prototipar, ¿no? Entonces, es un mensaje institucional ya, que ya tiene una campaña en medios en todo el mundo, en el Wall Street Journal, en el Economist, etc. La idea es, tú eres una empresa del mundo que quiere prototipar algo, ven a prototiparlo aquí. Es el lugar donde tienes variedad cultural, en donde tienes turistas de todo el mundo, etcétera, etcétera. Entonces, el mensaje, por tanto, es ese, esta es una ciudad donde prototipar, pues ¿por qué no? Esta es una ciudad donde colaborar, ¿no? Y donde partimos de un principio transmitido a toda la sociedad de esa ciudad, que es que colaborar es la mejor forma de prepararse para el futuro. Y no es nice, es must. ¿Y cuál crees que has hablado de las cuentas de resultados privadas y públicas? ¿Cuál es, en tu opinión, el papel que las instituciones pueden tomar a la hora de generar ese caldo de cultivo, esa cultura, esa manera de hacer? ¿Qué papel o cómo lo pueden hacer bien? Que tampoco es fácil. No es fácil y se necesita, pienso yo, un cambio de cultura importante que va desde la planificación a, yo diría, el reconocimiento. Es decir, yo creo que ya no estamos en situación de planificar como en los años 70, 80, 90, es decir, donde había un diseño de un territorio, ¿no? Que esto hay que tomarlo con cautela lo que digo, ¿no? Porque evidentemente hay planificación urbanística que alguien la tiene que hacer, pero que de la planificación urbanística, de todo el sentido del mundo, se pase a una planificación de todo. Es decir, que tú pienses que la actividad económica no va a funcionar si tú no lo planificas, hay un salto muy grande que yo creo que no hay que dar. Entonces, por lo tanto, número uno, yo creo que hay que reconocer quién ya está haciendo cosas singulares y darle todas las posibilidades para que lo haga más. Resulta que tienes, me invento, un médico en tu ciudad que conoce a 50 médicos de su especialidad, que los invite al Getxo para hablar de su temática. Resulta que tienes un hotel que a lo largo de los años ha conseguido una determinada clientela, yo qué sé, de jubilados noruegos, me invento. Pues, ¿qué puedo hacer más con jubilados noruegos? ¿De acuerdo? Entonces yo creo que hay que realmente reconocer, hacer el mapa de quién está haciendo las cosas con nombre y apellidos y darles alas para que hagan más. Hay un caso en Europa muy destacable, en otra dimensión, de un cambio del modelo de planificación al modelo de reconocimiento, que es el Silicon Roundabout en Londres. El Silicon Roundabout es un espacio en una zona muy deprimida de Londres, alrededor de un gran roundabout, de un gran rueda de estas de intercambio de tránsito, que de forma espontánea empezaron a aparecer empresas digitales sin que nadie las llamara. ¿Por qué? Porque era barato. O sea, era una zona deprimida de la ciudad, multitud de almacenes, etc. Era el lugar donde una empresa, una típica startup, empezaba. Bueno, el Silicon Roundabout hoy es la joya de la corona de Londres y es algo que se ha producido sin ninguna planificación. Pero cuidado, es un lugar en donde las rentas eran bajas, en donde había una ciudad bohemia, es decir, efectivamente, ideal para jóvenes. Bueno, hace un par de años, el propio Cameron quiso ir al Silicon Roundabout a decir que eso es lo que Gran Bretaña tenía que hacer en el futuro. Entonces, fíjate que es un modelo muy distinto del modelo de voy a planificar aquí que ocurra algo, sino, venga, esta es una zona ideal para que ocurran cosas, vienen dos, los voy a ver inmediatamente. Pero es la capacidad de observación la que hay que desarrollar, ¿no? Y ser capaz de observar, de verlo y de reconocerlo, y actuar con rapidez. Y actuar proactivamente, es decir, no esperes a que eso prospere excesivamente, no creas que poniendo dinero van a pasar cosas, sino hay alguien que ha conseguido
un primer resultado, reconócelo inmediatamente y dale oxígeno. Porque mira, no hay absolutamente nada comparable con la energía de alguien que voluntariamente quiere hacer algo. No lo puedes pagar con nada. De hecho, nosotros que trabajamos en innovación, sabes que cada vez más el discurso que va imponiéndose es un discurso del valor del voluntariado. Es decir, si tú quieres innovar, utiliza voluntarios en tu organización. Porque si quieres convertirlo en algo obligado, no va a ocurrir. Pero tienes dos que se van a dormir a las 2 de la mañana porque tienen una idea y el fin de semana lo dedican a eso. O sea, recíbelos, reconócelo y reenergízalos. Dales alas. Entonces, yo creo que el papel de las instituciones es totalmente nuevo, es el de reconocer el papel trascendental del emprendedor, reconocerlo muy previamente, es el verdadero héroe de la economía que viene. Sin ellos no haremos nada, sin personas que se arriesguen y que se levanten a las 5 de la mañana y se vayan a dormir a las 2, sin esta gente no haremos nada, y hay que reconocerlo y crear un pequeño paraíso de reconocimiento del emprendedor en una ciudad. Aparte, tú puedes programar muchas cosas, ¿no? Y puede haber espacios, etcétera, etcétera. Pero no puedes, creo yo, sustituir la energía del emprendedor privado y del emprendedor entusiasta. Entonces, el papel de las instituciones yo creo que es básicamente esto. Quiero citar un ejemplo que me parece muy significativo, de todas maneras, de cómo puedes combinar cosas desde la ciudadanía, que es el caso de la Universidad de los Ciudadanos de Montreal, que es un caso que sugiero que miréis. La Universidad de los Ciudadanos de Montreal es una iniciativa que tiene al frente a una mujer que es una fuerza de la naturaleza, Francine Berrier, que consiste básicamente en que en los barrios más complicados de Montreal se crean brainstormings organizados en donde se plantean demandas, necesidades que tiene ese barrio. Esas necesidades se transmiten a las universidades de Montreal para que encuentren soluciones, y esas soluciones se convierten en pequeñas startups a los que el ayuntamiento ayuda. Fíjate cómo tú, digamos, completas el círculo. Es decir, sale de los propios ciudadanos, estimulas a la universidad para responder a los ciudadanos y al final acaba apareciendo tejido económico. Esto es muy difícil de hacer, pero fíjate que estimulas a los tres. O sea, ¿qué tiene que hacer una ciudad? Estimular, facilitar y conectar a los distintos elementos. Aquí estás hablando de ciudadanía, comunidades de vecinos, universidades, startups, empresas grandes. Entonces tú tienes que ser un gran conector. La ciudad tiene que ser un gran conector de sus activos, los que antes has reconocido. ¿Es fácil? En absoluto. ¿Que esa es la diferencia de la ciudad? Sí. Pues la verdad es que sí, son retos, y una cosa es efectivamente tenernos en el discurso y otra ser capaz de llevarlos a la práctica. No sé, Alfonso, muchísimas gracias. ¿Algún último mensaje para las empresas que están participando en el proyecto CoCrea? Ya hemos hablado de las instituciones, para las propias empresas, que en el caso de Getxo muchas son pequeñas. Si tienes así algún consejo final para ellas. El mundo es extraordinariamente dinámico. Entonces, yo creo que el tiempo que dedicamos a otras cosas que estamos convencidos que hay que hacer, hay que liberar una parte de este tiempo para empezar a hacer cosas nuevas, ¿no? Y mi tema favorito es las reuniones, ¿no? O sea, cuánto tiempo dedicamos a reuniones muy poco productivas que podríamos dedicar a explorar con otros. Lo que pasa es que requieres elementos. Entonces yo creo que aquí es donde Getxo puede, como institución, como ayuntamiento, puede aportar mucho, que es dar instrumentos para que las empresas puedan conectarse a través de talleres, a través de reuniones, de conversaciones bien estructuradas. La conversación es un arte. Hay mucho escrito reciente sobre el valor de las conversaciones que tienen un resultado. Esto ya no es algo que se hace, vamos a comer y ya saldrá algo. No. Es decir, hay que organizar muy bien una reunión para llegar a un acuerdo, una visión compartida, 1, para ver opciones, 2, para llegar a una conclusión, 3. Son 3 tipos de conversaciones muy distintas. La tecnología de la conversación se ha sofisticado mucho y, por tanto, el último consejo es que las empresas exijan a su ayuntamiento que, de forma
consorciada, porque para eso es un proyecto público, les facilite las herramientas para poder explorar la relación entre ellas. Yo sugeriría acciones muy breves, es decir, 2 horas muy instrumentales con tecnología sofisticada de conversación para encontrar potenciales relaciones. Que no hay, algo hemos aprendido, que hay más. Pues muchísimas gracias, Alfons, por haber participado en esta charla para el proyecto Getxo Co-Crea. Muy bien, gracias a vosotros y espero que nos veamos pronto en Getxo. Nos veremos. Gracias.